Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine Izenc. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La joven actriz Maesine Meravet, que ha ganado una gran popularidad en los últimos años, sorprendió recientemente a sus seguidores al hablar públicamente sobre un detalle personal que había generado mucha curiosidad, el hecho de que su apellido en el pasaporte no coincide con el que utiliza profesionalmente. En su pasaporte, su apellido figura como Torun, mientras que en el ámbito artístico es conocida como Maesine Meravet. Esta revelación dejó a muchos de sus fanáticos intrigados, y finalmente, la actriz decidió compartir la historia detrás de esta diferencia. En una entrevista exclusiva, Maesine explicó que la razón por la cual lleva el apellido Torun en su pasaporte tiene que ver con sus raíces familiares y una serie de circunstancias legales que se remontan a su infancia. Según relató, Torun es el apellido que heredó de su madre, mientras que Meravet es el apellido de su padre, a quien siempre ha querido honrar en su carrera artística. Desde pequeña, crecí con el apellido Torun en los documentos oficiales, ya que fue el que me dieron al nacer debido a la situación en la que se encontraban mis padres en ese momento. Sin embargo, siempre me sentí muy conectada con mi apellido paterno, Meravet, y cuando comencé a construir mi carrera como actriz, decidí usar ese apellido en honor a mi familia paterna, con la que siempre he mantenido una relación cercana, comentó Maesine en la entrevista. La actriz también explicó que en su país de origen, no es inusual que algunas personas utilicen un apellido en su vida diaria o profesional y otro en documentos oficiales debido a complicaciones legales o administrativas. Para ella, aunque esto generaba confusión en algunas ocasiones, siempre ha estado clara sobre su identidad y lo que representa cada uno de sus apellidos. Ambos apellidos forman parte de mi historia. Torun es el apellido que siempre llevo en mi documentación oficial, y Meravet es el que elegí para presentarme al mundo como actriz. Para mí, ambos representan mis raíces, mi familia y mi identidad. Maesine también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la identidad y cómo los apellidos pueden tener un significado profundo para las personas, más allá de ser un simple nombre en un documento. Lo que importa es quién eres y lo que llevas en el corazón. He tomado lo mejor de ambos mundos, de ambos lados de mi familia, y los he unido en mi vida personal y profesional, afirmó. Esta revelación fue bien recibida por sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad y su disposición a compartir detalles tan personales de su vida. Además, la historia de Maesine subraya cómo muchos actores y figuras públicas pueden tener vidas complejas y multifacéticas detrás de las cámaras, lo que solo añade más profundidad a su trabajo artístico. A medida que Maesine continúa su ascendente carrera en la industria del entretenimiento, ahora sus seguidores comprenden mejor la historia detrás de su nombre y lo que significa para ella. La revelación de Maesine Meravet sobre su apellido ha resonado no solo entre sus seguidores, sino también en la comunidad artística, donde se discute frecuentemente la relación entre identidad personal y profesional. En su entrevista, la actriz también reflexionó sobre cómo los nombres y apellidos pueden influir en la percepción pública de una persona, especialmente en el mundo del espectáculo. Hay una presión constante para ser fácilmente reconocibles, y un apellido puede ser un gran factor en eso. Al final, sin embargo, lo que realmente importa es la historia que llevas contigo, lo que representas y cómo te conectas con tu audiencia, compartió Maesine. Esta reflexión resuena en muchos artistas que han tenido que navegar por las complejidades de la fama y la identidad en la industria del entretenimiento. Además, la actriz enfatizó la importancia de ser auténtica en la industria, señalando que, aunque el mundo del espectáculo a menudo presenta una imagen idealizada de la vida, es fundamental que los artistas se mantengan fieles a sí mismos y a sus raíces. La autenticidad es clave. Me esfuerzo por ser real, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Mis apellidos son una parte de mi historia, y no quiero que la gente olvide eso. Estoy orgullosa de mi herencia, y quiero que mis fans sepan de dónde vengo, agregó.
La atención que ha recibido Maesine no solo se debe a su talento actoral, sino también a su capacidad para conectar con el público a un nivel más profundo. Sus seguidores han comentado en redes sociales cómo su sinceridad y su disposición para hablar de su identidad han inspirado a otros a reflexionar sobre sus propias historias familiares y la importancia de los nombres en sus vidas. En la misma entrevista, Maesine también compartió anécdotas sobre cómo ha lidiado con la confusión que su nombre ha generado en algunas ocasiones. Recordó momentos en los que la gente la llamaba por su apellido materno, Torun, y cómo eso le hizo cuestionar su propia identidad en ciertos entornos. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada, utilizó estas experiencias como oportunidades de crecimiento personal. Aprendí a ver cada confusión como una oportunidad para compartir mi historia. Cada vez que alguien me pregunta sobre mi apellido, tengo la oportunidad de hablar de mis raíces y de lo que ambos significan para mí, comentó con una sonrisa. Maesine también abordó el impacto que la diversidad cultural y las tradiciones familiares tienen en su vida. Como mujer de una familia multicultural, ha crecido rodeada de diferentes tradiciones y perspectivas, algo que ha influido en su enfoque artístico. Creo que la diversidad enriquece nuestras vidas. Mis raíces me han enseñado a valorar diferentes culturas y a integrarlas en mi trabajo. A menudo, trato de reflejar esa diversidad en mis personajes, para que otros también se sientan representados, explicó. Esta conversación sobre identidad y herencia ha llevado a Maesine a participar en varias iniciativas culturales, donde ha hablado sobre la importancia de honrar y celebrar las raíces familiares. A través de su plataforma, ha alentado a otros jóvenes artistas a no temer mostrar quiénes son y de dónde vienen. A menudo, tenemos miedo de ser nosotros mismos en la industria. Pero, al final, ser auténticos es lo que realmente resonará con la audiencia, afirmó. Mientras continúa desarrollando su carrera, Maesine Meravet se está posicionando no solo como una talentosa actriz, sino también como una voz influyente en el ámbito cultural. Su historia ha inspirado a muchos a reflexionar sobre sus propios nombres y apellidos, y sobre cómo estos aspectos de la identidad pueden afectar sus vidas y carreras. La actriz también ha mencionado que espera que su trayectoria motive a otros a abrazar su historia familiar y a celebrarla con orgullo. En conclusión, Maesine Meravet no solo ha compartido una parte de su vida personal al hablar de su apellido, sino que ha abierto un diálogo importante sobre la identidad y la autenticidad en el mundo del espectáculo. Con su enfoque honesto y su disposición para ser vulnerable, ha dejado una impresión duradera en sus seguidores, quienes esperan ansiosamente ver cómo continúa su viaje, tanto en su carrera como en su vida personal. En un mundo donde las apariencias a menudo pueden desviar la atención de la verdad, Maesine representa un nuevo paradigma de autenticidad, demostrando que ser uno mismo es el verdadero camino hacia el éxito. Uno de los papeles más recientes de Maesine ha sido en una serie que aborda temas de identidad y herencia, lo que la convierte en una voz poderosa para contar historias que son relevantes para su propia vida y para muchas personas en la audiencia. El personaje que interpreto es una mujer que lucha por encontrar su lugar entre diferentes culturas, y eso resuena profundamente conmigo. Cada escena es una oportunidad para explorar lo que significa ser parte de varias tradiciones, explicó. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.